Yo pienso que el que sirve, sirve. Vale. Ponte a servir y averigua cuál es tu don. Una vez sepas discernir cuál es, tal vez simplemente tengas que orarlo y Dios, muéstrame cuál es el don que yo tengo que hacer. Una vez sepas cuál es, ponte a desarrollarlo. Y quizás eso es uno de esos ingredientes de encontrar tu don. Hazlo porque realmente Dios te está capacitando y fortaleciendo, no porque sea lo que todos dicen que se te da bien. Bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast, donde queremos hablar de temas relevantes desde perspectivas diferentes. Estoy con mi querido amigo Andrés Espís en esta tarde Compañero lluviosa y ventada. ¿Cómo estás? Bien, con ganas de tener una conversación profunda de las nuestras. Sí. Sí. No hemos hablado mucho de este tema, pero es un tema que creemos que te va a importar también. ¿No lo hemos hablado en cámara o tú y yo dices? No hemos hablado mucho nosotros, tú y yo. Ambas. No. No, yo creo que no. Pero bueno, no pasa nada. Exacto. Siempre hay una primera vez. Sí. Te quería decir algo antes de empezar. Vale. Algo que me ha molestado. ¿Te ha molestado? Sí. Uy, empezamos con la verdad. Me he cortado la barba, tío. Y no me has dicho nada. Me la he cortado mucho, además. No es verdad. Tienes una pedazo de barba todavía. Pero me la he cortado mogollón, ¿eh? Pero no te la has cortado en plan... Anoche empecé a cortar, tío. En plan Sí. Y dije eso. Se me queda mucho. Pues te queda muy bien, ¿eh? Ahora que lo dices. He de decir que mi esposa tampoco se ha dado cuenta. Entonces y este ya episodio sale dentro de una semana y no le voy a decir nada hasta que escuche el podcast. Igual no se va a dar cuenta porque va a crecer otra vez. Le he cortado poquito, pero cuando llevas barba larga... Tío, pues lo siento por herir tu sensibilidad. Sí, muy fuerte, tío. Buah, me sabe mal. Pero bueno, el podcast no va sobre mí. Pues, bien. Dejémoslo por largo. ¿Y de qué va? Vamos a hablar de dones. Como mucha gente habrá visto ya en el título, aunque no sé cómo se llama este episodio. Pero normalmente la gente pregunta ¿cuál es tu don? Y me gustaría hacerte otra pregunta, que es ¿cuál es no tu don? ¿O qué don no tienes que te gustaría tener? ¿Cuál no es mi don que me gustaría tener? Hablamos de dones espirituales, ¿vale? La misericordia. Yo tengo mucha compasión. ¿Eres misericordioso? Creo que hay una diferencia entre la compasión, que también es otro don, ¿no? Que puedo tener yo, por ejemplo, hacia una persona cuando estoy empatizando y estoy con ella y me cuenta su sufrimiento, tengo mucho de eso. Pero la misericordia de ver la falta que hay en el mundo de justicia, incluso de ayuda humanitaria, no es que no me importe, pero no pienso en ello y casi no hago nada para ayudar en esos frentes hasta que alguien menciona, igual digo, ostras, y me siento mal, ostras, es que no paso suficientemente tiempo pensando en lo que necesitamos como personas ayudar a otros en necesidad. Y no, yo me he dado cuenta, es que no tengo ese don, tío. Me gustaría tener más. Yo creo que también estamos bombardeados constantemente con malas noticias y problemas en el mundo, guerras, que nos hemos vuelto muy... Sí, pero ni esas, es que ni esas me entero. Pero es que al final luego te vuelves muy insensible a ello. Puede ser, ya, que haya demasiada información. Sí. Bueno, ¿tú tienes algún don que dices no lo tengo? ¿Tienes alguno que digas no lo tengo y tampoco lo quiero? Que no tenga y tampoco quiera. No, es buena pregunta esa, ¿eh? No me importaría no tener una doble negativa. En español se dice eso, ¿no? En inglés se dice la doble negativa. El don de profeta, de profecía. Vale. Pues tú sabes que en ese yo dudo si yo creo que lo tienes. No, yo tengo un don de discernimiento. Solo es discernimiento. Hay veces que digo, esto Andrés, ¿cómo lo ha visto venir de tan lejos? Y hay veces que digo, esto no se lo ha revelado carne ni sangre. Esto ha sido el Espíritu de Dios que de verdad. Yo Aquí digo, Marcos 8, esto te lo ha revelado Cristo. No, porque Pedro. tienes que entender que 2 meses después yo llego a una conclusión que tú habías dicho 2 meses antes, así de pasada, y yo había dicho, nah. Ha pasado más de una vez en casa. Hombre, pasa Sí, constantemente. entonces no descartes que igual va a ser un doble positivo. Tendría que haberme traído mi gorra, nuestros jóvenes de Hogar Asubio, como sabes, para mi cumpleaños, que fue en agosto. La gorra profética. Me hicieron una gorra que pone tengo razón. Y me la regalaron. Un punto. Tengo razón, punto. Eso. Y me han hecho porque ahora les hago a ellos decirlo. Andrés, tenías razón. Vale, con la gorra puesta. Alguien me dijo, bueno, esta gorra no puedes usar fuera de Hogar Asubio. Y dije yo, discrepo. Tal vez sí que puedo, ¿sabes? Quizá tenga que hacerlo. No, pero hablando de eso, yo sí que creo tengo un don de discernimiento. Aunque la Biblia dice que es discernimiento de espíritus, no sé si es lo mismo. Pero sí, yo puedo estar hablando con una persona. No me pasa siempre y me equivoco. Tampoco voy de sobrado, ¿no? Fuera bromas. Pero digo,
algo me pinta aquí mal. Tienes una intuición esto me huele, de algo, ¿verdad? Esto me huele a vanagloria, no a servicio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. ¿Para qué haces esto? O sea, sabes ver lo que hay detrás de una situación más hacia el corazón de la persona. Sí. Ya. Soy testigo de eso. También creo que tienes un gran don de servicio, bueno. Que es bastante obvio, porque Andrés es de esas personas que no pregunta, se pone a servir. Claro. No pregunta porque hay que montar algo, lo monta. Puedes ver en eso una persona que le sale de una forma especial servir. Tal vez. Sí. Es bastante frustrante para los que tenemos el don de servicio cuando estamos con gente que nos sirve. Sí. Sí. Vale. Porque para mí ¿Pero para crees mí que es una excusa decir no tengo el don de servicio, entonces no voy a ayudar? Estamos ya, abre melón. Bueno, me encanta. Vamos a hablar de esto, ¿no? Creo que puedes encontrarte ambas opciones. ¿Cómo? Gente que no se da cuenta que no estás viendo y gente que dice, no, mi don no es el servicio, entonces no me Vale, que se están excusando. Porque yo vengo a predicar la palabra. Ya, entiendo. Creo que hay gente que se excusa y gente que simplemente no se da cuenta. Ya. Hombre, entonces quizá como ya introducción podemos decir que cuando ahora hablamos de dones espirituales, no estamos hablando de servicio, porque servicio es algo que tenemos que hacer todos, pero que hay personas que igual tienen un don especial de servicio, pues, que son esas personas que te saben decir lo que hace falta, cómo cubrir necesidades, cómo llegar a todas esas cosas que hace falta montar, por ejemplo, para un evento. Yo creo que la gente que tiene el don de servicio es detallista en los pequeños aspectos dentro del servicio. Y luego creo que en general hay que servir. Pero me pasa un poco igual también con el tema del don de evangelista. Conocemos a gente que tiene este don. Sí. Yo no soy uno de ellos. Tú tampoco eres uno de ellos. No particularmente. No. Y no pasa nada. Pero nuestro trabajo es evangelizar. Ya. También. O sea la que Gran Comisión, Mateo 28, es un llamado a todos. Claro, a todo cristiano, ¿no? Ya. Y te haces discípulos a todas las naciones. Tengas o no tengas el don, pero hay gente que le sale natural. Sí. O que Dios les usa particularmente. Que da igual en qué lugar estén, acaba habiendo una conversación. Y yo conozco gente así, que da igual donde estén, al final acaban creando una conexión humana con alguien en la cual tienen la oportunidad de bendecirle, de ver una necesidad, y a mí simplemente eso como que no me pasa tanto. Vamos a honrarle en cámara, por ejemplo, a Samuel, que está aquí siempre detrás nuestro en cámara. Porque lo estaba pensando en él. Él es un fenómeno con esto. Él se va a skatepark, se va a trepar con sus colegas y el tipo hace unas conexiones que yo tardaría igual 2-3 años y lo hace en 2 horas. Claro. Que luego dice, no, es que eso fluye. Y digo, pero es que a mí no me fluye. No fluye, no. Que es un don. A mí eso no me fluye, eso es el espíritu que fluye. Otra cosa que tampoco podemos decir como excusa, creo, como todos los cristianos, ¿no? Estamos hablando... tú, ¿eh? Yo, vamos al tema, que si no la gente dice, es que era muy lento el inicio del capítulo. Sí, me habla mucho. Cosas que todos tenemos que hacer como cristianos y que no te puedes excusar, es el fruto del espíritu. Vale. Porque no es lo mismo un don específico que Dios te quiere usar más a ti que el fruto del espíritu que es carácter. Carácter es, o sea, bondad, paciencia, tal. Gozo, paz, no amor, digas, es que Dios no me ha dado paciencia. Hijo mío, eso es algo que se trabaja en tu carácter durante años y con mucha rendir tus propios deseos y tu carne y ser abierto al espíritu. ¿Te puedo decir algo que me he dado cuenta este año? Y me siento un poco avergonzado. Por supuesto. No son los frutos del espíritu. Es el fruto del espíritu. Es uno y que tienen que estar todas las manifestaciones, ¿no? Claro, en menos o más medida yo creo que siempre tienes que trabajar todos, ¿no? No puedes decir, no, yo tengo paciencia, pero benignidad. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vale, eso es para todos y tienes que desarrollarlo en tu carácter. Sí. Vale, pero una vez haces eso, también es verdad, y esto a mí me encanta como principio bíblico y creo que a mí me dio mucha vida cuando yo estaba formando mi propia identidad. ¿No? En mis inicios de mis 20s yo no sabía quién era y encontré mi identidad en parte en típico Enneagrama 4, ya hablaremos de eso en el futuro, pero en parte encontré mi identidad que Dios me había dado en que yo soy parte indispensable de un cuerpo que la Biblia dice que es la Iglesia, todos teniendo una función diferente, y ahora podemos ir a lo que dice Pablo, el apóstol, acerca de eso, pero el hecho de que tú, como cristiano, tienes una función única dentro de un cuerpo que es Cristo, que además tiene un proyecto que es eterno, que es el proyecto de la Iglesia, reconciliar al ser humano con Dios, con su Creador, unos con otros también, reconciliar su relación con la naturaleza, con la creación, o sea, ser parte de algo que es eterno, ¿no? Y eso, a mí al menos, en mis 20s, buscando quién era, me hizo ver que eso era más sólido, ese propósito era más sólido que cualquier otra cosa
que yo pensaba que podía ser el propósito de mi vida. Vale. Aunque yo fuera muy bueno en ello, ¿sabes? O sea, yo tengo habilidades. Podría haber usado una habilidad mía para hacer toda mi vida alrededor de eso. Y en lugar, creo que entendí desde pronto que no, es que el proyecto ya lo tiene Dios. Pero yo soy parte. Sí. Entonces, si yo trabajo en mí y encuentro cuál es mi parte, estoy participando de algo que es brutal. Sí. No sé qué piensas, porque es un poco igual en las nubes eso. No, sí, siempre y cuando pongas tus dones a disposición y edificación de la iglesia. Claro. Si no. ¿Dirías que tus habilidades o talentos son diferentes a tus dones? Algunos coinciden y algunos no. Vale. ¿Sabrías decirme cuál no coincide, tal vez? El liderazgo. No, totalmente honesto. Yo creo que en los últimos no años, tener don de liderazgo o crees tenerlo? Creo que no coincide con mis habilidades, que era tu pregunta. Vale, creo que sí que lo tengo. ¿Crees que tienes el don de liderazgo? Creo que en los últimos años Dios me ha dado la capacidad, o sea, la capacitación, sí, Vale. el don de liderar a otros. Pero lo digo aún así con un poco de inseguridad, porque yo, en realidad, no soy una persona así. Perdón. Líder. Innata, dices. Nata, exacto. Ya. Es una persona más insegura, más gregario, más así. Pero a la vez no puedo negar que Dios está haciendo cosas en ese área. ¿Crees que haber pasado 2 años conmigo te ayuda? No sé si atribuirte todo el mérito. Es broma. En parte sí. Tú eres una persona más naturalmente líder, pero en ti, es curioso, en ti coinciden. Puede ser. Puede ser, no. Hemos visto que tú tienes un don innato para ver un problema y solucionarlo, que eso sea en parte un don de liderazgo, ¿no? Resolutivo y tal, o lo que clásicamente se asocia a un líder type A, un tipo así, tipo A, personalidad así resolutiva, y a la vez creo que tienes el carácter maduro para usarlo, como dices tú, al servicio de Dios y de la Iglesia. Que eso ha sido algo que he tenido que desarrollar. Que has tenido que desarrollar, el cómo hacerlo. El cómo hacerlo. Ya. Sí. ¿Cómo ha sido un poco ese proceso para ti? Voy a decir una palabra muy fea que no se puede decir en un podcast cristiano, pero a tortas. A tortas. A tortas. Ibas a decir a hostias. A caídas. Vale. Creo que ha sido un poco a fallo y error. Ok. Sí. Hay momentos donde has sentido, esto lo estoy haciendo yo de forma carnal, humana, de mi habilidad y no espiritual. Muchas de ellas. Okay. Curioso, no sabía. Sobre todo a la hora de qué palabras he utilizado, cómo me he sentido después y el efecto que ha tenido en la persona. Creo que he perdido personas por argumentos que he querido ganar. Y eso ha sido un fallo. Entonces, en ese momento tú estabas usando una habilidad natural, que es ganar un argumento, pero estabas perdiendo el corazón de la persona. El corazón de la persona, incluso lo que el Espíritu de Dios podría haber hecho en ese momento a través de ti. Efectivamente. Que a veces es decirte, ahora te quedas callado, aunque tengas la razón, ¿no? Eso es. Vale. Creo que eso ya nos apunta un poco a lo que estaba pensando yo como definición de un don espiritual. ¿Cuál es? No sé cómo lo definirías tú, pero ¿tienes alguna idea así de cómo lo dirías? Bueno, a mí me gusta pensar en que es la acción de Dios específica a través de una persona por el Espíritu Santo. No es tanto algo que Dios te da, porque se habla mucho de don como un regalo, ¿no? Es la palabra. Te doy este regalo y luego ya tú haces a ver lo que haces. Creo que un don continuamente en toda tu vida es la acción de Dios a través de ti y específica. Ahí sí que hay una parte tuya. Vale. Porque se va a encarnar diferente Dios en ti que en mí. Por nuestra historia, nuestras... todo lo que... cómo somos, ¿no? Pero me gusta pensar en ello como que siempre es la acción de Dios. Porque yo no puedo usar un don espiritual independientemente de esa conexión con Dios. Y cuando lo hago, creo que estoy haciendo una obra humana, ¿no? En la cual aparentemente puede parecer que, sí, estoy sirviendo, pero quizás no está usándolo Dios porque no lo estoy rindiendo a él. No sé cómo suena eso. Pero de manera externa puede ser difícil de diferenciar a veces, ¿no? O imposible, sí. No sé. O imposible, vale, sí. Es lo que quería pensar. Exacto, sí. Estaba pensando en ciertos pastores de estos... Di nombres. No, mira, gente, estaba pensando en Carl Lenz, de Hillsong. Sí. Que él tiene un podcast ahora soy fan número 1 de podcast. Sí. Lights On. Si hablas inglés, tienes que ver el podcast de Carl Lenz. Él tiene un don innato para la predicación y para hablar. Tiene mucha labia para hablar. Es un comunicador. Pero durante muchos años se estaba engañando a todo el mundo y a sí mismo. Ya.
Claro, eso es un don espiritual, era un don que le estaba usando de una manera incorrecta. Claro. Pues preguntaba que desde sí. fuera es muy difícil o casi imposible de diferenciar. Sí. Pero bueno, Dios mide los corazones. Sí, y creo que lo que importa es tú mismo, delante de Dios, cómo disciernes si tienes o no un don y cómo lo usas. Vale. Entonces, no sé si en tu caso, por ejemplo, has tenido que discernir cuáles son tus dones y cómo ha sido ese proceso. ¿Sabes? ¿Cómo has llegado ahora a saber, ostras, Dios me llama a hacer esto en concreto para la iglesia o para otros cristianos? Sí. En mi caso, por ejemplo, sabía que tenía un don innato para liderazgo. Discernimiento es algo que también he tenido desde hace tiempo y no sabía, no podía poner el nombre a lo que era, pero desde joven era como... y luego tenía razón y dice, claro. Luego ya más maduro y tal. Luego sí que es verdad que a medida que he estado en el ministerio, que llevamos 2 años aquí, he desarrollado o he despertado ciertos dones que tal vez no sabía que tuviera. Claro. Pero lo has dicho porque estabas sirviendo, ¿no? Claro. Ya, te has dado cuenta sirviendo. Creo que tengo un don innato de liderazgo y creo que aquí he empezado a desarrollar un don pastoral. Porque al final lo que hacemos es cuidar a la gente. Que mucha gente, para hacer una aclaración, no quiere decir que vayas a acabar siendo un pastor de iglesia. Hay mucha gente que tiene el don de pastoreo y no son pastores con la etiqueta, ¿no? de pastor de iglesia. Tenemos que separar entonces la figura visible de un pastor como líder de una congregación a cargo la labor de ovejas, pastoral, que es cuidar de una oveja. Tú puedes cuidar de una oveja que es hermana tuya, ¿no? O sea, efectivamente. Sin ser su líder. Sí, que muchas veces digo, pastor. No, tienes un don pastoral, pero no ejerces como pastor y no pasa nada, ¿no? Hay gente en nuestro alrededor que tiene ese don y es maravilloso. Creo que eso es algo que ha despertado aquí, estando en Hogarasubio. Sí. No sé si es un don espiritual, pero he aprendido mucho a desarrollar la confrontación. Sí, te iba a decir que con lo pastoral viene tu don para la exhortación. Sí. Que así es un poco... Exhortación queda mejor. Bueno, es como lo dicen algunas versiones, ¿no? Noutesis en el griego. Para yo sacar mi don de enseñanza y conocimiento, eso en el griego es noutesis, que es como contradecir. Pero contradecir cuando una persona está equivocada. Eso es. Entonces, te he visto mucho hacerlo. Habitualmente. Que es siempre que hablo contigo, Tim. No, pero eso es un don porque corregir a una persona que está equivocada le salvas, ¿no? En el camino que tiene que seguir le puedes salvar en un momento. Creo que depende mucho también de otra persona cómo lo reciba, pero gran parte de la conversación depende de cómo se exponga el problema. Y creo que eso es algo que he desarrollado aquí. Ya. En los últimos 2 años. Si me preguntas hace 2 años, te hubiese dicho, no, yo no sé confrontar. Sí. Y a día de hoy no le tengo miedo a la confrontación. Vale. Hay otro que también has desarrollado, creo, y es el de la enseñanza y de la palabra. Porque tú antes enseñabas, predicabas... No. Claro, nunca. Esto ha sido ahora al venir aquí a un ministerio cristiano donde cada semana tienes que dar un pensamiento. Sí. Aunque sea informal, yo me he fijado, porque eso me gusta mucho observarlo, tus pensamientos al final son mini prédicas. De hecho, te lo dije la primera vez que predicaste, te dije, tú haz 3 devocionales. Así que cada vez haces como un punto de una predicación. Lo juntas. Haces 3 devocionales y es una prédica. Pero también es la claridad, el ser humilde con lo que Dios está diciendo y no orgulloso con lo que tú quieres decir o lo bien que lo vas a decir. Entonces, hay elementos que yo he visto de decir, ostras, mira, así a lo tonto, mira, Andrés... Parecía tonto. Sí, no, y luego eso creo que hay un punto muy importante, que es que la Iglesia confirme los dones que uno piensa que tiene o está queriendo poner en práctica. Tanto en la Iglesia como aquí, en Asubio, se ha confirmado que tus enseñanzas eran claras, eran espirituales, eran humildes y hacen, sobre todo, una acción de Dios en otros. No se trata de que aquí te aplaudamos. Qué bien que Andrés tiene el don de la enseñanza. No, qué bien que ha aprendido algo. Sí. Que Dios me ha dicho a través de un devocional o un punto, ¿no? Sí. Yo me sé mejor la historia de Jonás ahora. Gracias. Después de tu devocional que has hecho 2 veces, creo, acerca de Jonás. Me gusta mucho Jonás, me siento muy identificado, tío. Es súper orgulloso, así que... Pues nada, recibe esa afirmación. Lo recibo. Que es otro de mis dones, así que, ¿ves? Yo indirectamente te los voy dejando ahí, te los dejo caer. Vale, pregunta. A ver, cómo igual tendría que haberlo pensado mejor. No pasa nada. ¿Cómo ves tú esto de personas? Y te pregunto porque tú eres Gracia aquí en el podcast. Vale. Gente que tiene un don, conoce cuál es su don y no lo pone a los pies de la iglesia. Vale. Dices que son personas que conocen su don, entonces estás hablando de don espiritual, no solo de habilidad. Sí, dones espirituales. O sea, saben que Dios
a través de ellos puede hacer una acción concreta en otros, pero deciden por alguna razón no hacerlo. Yo creo que se están perdiendo mucho. Pues qué majo eres, tío. Y es un... ¿Cómo esquiva la bala? No, yo creo que al final se están perdiendo mucho. Me refiero a la gente de la iglesia. Sí. No. ¡Qué grande eres! Ellos, todos se están perdiendo. Sí, imagínate. Luego me dice, pero es que luego me dicen, tienes que dar tu opinión en el podcast. La gente quiere escucharte. No, yo sí que primeramente me viene a la mente decir, tío, que no es algo que te va a desgastar y que te va a dejar vacío. Es algo que te va a hacer más pleno porque eres parte de un proyecto eterno en vez de dedicarte solo a tu familia, a tus amigos, tu casa, tus hijos y ya está, y luego te mueres y qué. ¿Sabes? O sea, yo diría, te estás perdiendo una parte eterna de la vida, que es vivir para algo más que tú mismo, sacrificarte, como hizo Jesús, tu placer inmediato para algo que es más grande. Entonces, te estás perdiendo vida eterna por no poner tu don al servicio, aunque ese don parece que te quite tiempo, te quite energías, sea complicado, qué dirán los demás y si no soy suficiente, ¿no? No vale la pena quedárselo, pienso. Sí. Pero luego también, siendo un poco más exhortativo, que lo uso poco, pero algo tengo de exhortación. No, hombre, lo sabes mucho más que yo. Eso seguro. No sé. No ayuda. No ayuda que alguien esconda su don al desarrollo de la iglesia. Ya somos pocos queriendo hacer las cosas con el espíritu. Ya somos pocos que, sabiendo nuestras habilidades, no queremos hacerlo para vanagloria, sino para Dios y para tal. Pues nos falta gente, tío. O sea, si tienes un don, no lo escondas, que somos pocos, estamos cansados. Estoy cansado, jefe. Estaba pensando en esto, cuando hablábamos del tema. Creo que a veces, por ejemplo, mirando un poco el año pasado, ¿no? En la iglesia, he predicado, he estado en alabanza. No he predicado mucho, he estado en alabanza. Sí. He estado en grupos pequeños, con jóvenes, con hombres. Y digo yo, lo mismo estoy yo cogiendo aquí todas estas cositas. Y le estás quitando a alguien. Y porque me creo que, primero, la necesidad de estar en control. Claro. Que es algo que intento ser muy intencional de no hacer. Pero luego, ¿y si lo mismo hay otro chico, otro hombre por ahí que puede llevar el grupo de hombres? Y estarías como acaparando servicio. Y por culpa de mi gran don de servicio que Dios me ha dado, te metes en todo. Me meto en todo y otra persona que tiene don de servicio no lo está desarrollando. Ya. Yo creo que es posible. También es verdad que desde el otro lado, cuando alguien que no está sirviendo ve a alguien sirviendo, da respeto. Y da un poco de temor de decir, no sé si yo soy capaz, si realmente Dios me puede poner o no. Porque te lo digo porque es mi experiencia. Yo cuando me dijeron, oye, ocúpate de esta tarea, yo siempre he pensado que va, yo no. Hombre, al pensar todo da respeto, ¿no? Claro, pero eso puede ser un limitante que haga que los que no están poniendo en práctica su don se excusen diciendo, no, yo no soy tan capacitado como este pastor o como este misionero Andrés que viene y que está pagado para ello, ¿sabes? Guapísimo. Ahí también lo dicen, seguro. También hay ese punto que no creo que sea con maldad, creo que es más bien con inferioridad. Pero dijimos ya hace unos episodios que la inferioridad no casa muy bien con la humildad cristiana. Una máscara del orgullo. Puede ser. O autoprotección. Claro, autoprotección de no quiero hacer el ridículo si luego no sale. Ya. Lo que es seguro es que esto arregla el problema. Todo se arregla si te pones a servir. Porque yo pensaba, para hablar de esto, en mi historia, yo no tenía ni idea de mis dones cuando yo empecé a servir. O sea, yo a los 17, 18 años que tenía ganas de ayudar, de tal, da igual lo que me dijeron. Yeah. Sí, yo lo hago. Porque en ese momento lo que se está desarrollando es tu carácter como cristiano y tienes que probar, tienes que servir. Y por experiencia me he dado cuenta que voy viendo que ciertas cosas, cuando las hago, siento que realmente Dios está obrando. Yeah. Y que además también siento que no puedo hacer todo. Entonces también una parte es ser estratégicos con lo que sí que es tu don y discernirlo. Y si no lo sabes y no sabes cuál es tu don, ponte a servir, que seguro que vas a tener indicadores que te van a apuntar en la dirección correcta. Y ahora que dices eso, hablando de nuestra historia, sin meternos en mucha historia, yo de adolescente, por traumas de la infancia, dejé de hacer deportes y me empecé a centrar en la música. Sí. Entonces, de mis hermanos y tal, yo toco la guitarra. Y yo toco la guitarra desde que estoy en sexto de primaria.
Y yo siempre he estado en alabanza. Claro. Porque tocabas la guitarra. Porque toca la guitarra. Yeah. También porque el chavalín no tiene novia. Y es lo que haces. Sí. El pack. Igual tienes que tocar la alabanza. Y el año pasado que estuve tocando la alabanza... Me estoy equivocando con el piano, ¿no? Tienes que cambiar de instrumento. Eso es lo que está mal conmigo. Batería y guitarra. Estuve en la alabanza en la iglesia, acompañado con la acústica, también dirigimos la alabanza alguna vez. Y no es que me sintiera incómodo, pero sentí que no era donde tenía que estar. Tu don igual en ese momento. Vale. Okay. Creo que puedo hacerlo. Creo que a veces lo que lo hicimos, creo que salió guay, ¿no? Muchas veces nos acompañas al piano y la gente decía, trae frescura, trae, no está guay. Pero no me sentí cómodo. Y hablé con los líderes de la alabanza y yo, mira, continúo ayudando en sonido, pero no quiero... Y no me importaba el estar en el escenario y tal, porque a mí se me da igual. Pero era no disfruto, tío. Bueno, y está bien poder discernirlo. Y entonces dejé de hacerlo. Y ya llevo como un año, tal vez, sin estar en el escenario tocando la guitarra. Y estoy muy bien. Ya. Hombre, creo que es importante centrarse en lo que Dios te pide. Y me gusta ese discernimiento tuyo porque viste que aunque sea algo que puedes hacer, no quiere decir que sea lo que tienes que hacer, lo que Dios quiere realmente hacer a través de ti. Claro. Y eso me lleva a otro punto que me gusta. Muchas veces se confunde, quizá como te pasó a ti, ¿no? Que te ponían en la alabanza, una habilidad natural, como hemos dicho, con un don. Pero entonces, ¿quién está en control? El punto de un don espiritual es que no es una habilidad, porque quien está en control es el espíritu. Y hay gente que tiene una habilidad de comunicación o liderazgo enorme y Dios dice, me gusta eso, Dios dice igual, no, tú te voy a dar a ti algo que realmente va a ser muy potente, pero no por tu fortaleza, sino por la mía. Eso es. Y te hace algo que, aunque en tu debilidad, tú no sientes que tienes la fortaleza, hablo de mí mismo y el liderazgo, algo que yo no siento que yo tengo la capacidad de hacer, que sería liderar a otras personas, pues no, mira, pues sí. Yeah. Y quizás eso es uno de esos ingredientes de encontrar tu don. Hazlo porque realmente Dios te está capacitando y fortaleciendo, no porque sea lo que todos dicen que se te da bien. Qué bueno. Y a veces sí que coinciden y está bien también. Sí. Así que... Sí. No, yo creo que sería guay retar a la gente, animar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que tenéis un don. No eres excepción. Si tú crees que Dios te ha creado con unas habilidades y que además quiere que seas parte de una misión y que el Espíritu Santo está activo en este mundo, trayendo su acción en este mundo a través de ti, tienes un don, al menos, mínimo uno. No sé si tienes algunas palabras de ánimo para alguien que sea inseguro. No tengo ese don, ¿no? ¿Tú tienes don de afirmación también? Yo pienso que sirve. Vale. Ponte a servir y averigua cuál es tu don. Una vez sepas discernir cuál es, tal vez simplemente tengas que orarlo y Dios, muéstrame cuál es el don que yo tengo que hacer. Una vez sepas cuál es, ponte a desarrollarlo. Claro. Creo que hay que curtirte. Creo que el servicio, creo que el limpiar baños en la iglesia, poner sillas... Te enseña mucho. Porque tú puedes decir, Dios me ha dado el don de la enseñanza. Muy bien. Enséñame cómo poner sillas. Enséñame cómo poner sillas. Efectivamente. Quiero decir, yo estoy en una iglesia y formo parte del liderazgo. Y alguien me viene, oye, que yo tengo el don de enseñanza, ponme a enseñar. Y yo, te chirrían un poquito los oídos con tu don de discernimiento. Sí. Me gusta mucho que en 1 de Pedro 4... se hace una distinción como súper... Porque Pablo tiene muchas listas de los dones, ¿no? En 1 Corintios y tal y cual. Algunas de ellas se repiten, otras no tanto. Dos cosas de eso. Recuérdame que te diga otra cosa. Pero me gusta luego en Pedro, que lo menciona, en 1 Pedro 4, que habla de los dones, que es el que sirve y el que habla. Y dentro de cada uno se hace una distinción, ¿no? El que enseña, el que predica y el que sirve, pues el que hace tal y cual. Y me gusta mucho eso de Pedro, de que no te... Me parece que es muy práctico. Que no te vaya por las nubes. Sí. Que sirves, hablas, pero haces algo en la iglesia. Claro. Y en vez de decir estos son más importantes que estos otros, tú haz algo, una parte, ¿no? De eso. Eso es. Porque sí que parece que en las listas de Pablo parece haber un orden de importancia o de relevancia. Como parecer. El profeta, el apóstol, el que enseña, el que no sé cuál. Y como, bueno, yo soy solo diácono, yo supongo. Yo solo sirvo, no es como lo que haces importa. ¿Qué piensas de eso? Creo que en Pablo
cuando él dice Dios ha constituido primero apóstoles, luego evangelistas, luego pastores y maestros, creo que se refiere a cronología y no tanto a importancia. Bien. Porque es verdad que primero tiene que ser el apóstol, que es el enviado, que abre obra, luego el evangelista, que habla ahí de Cristo, luego el que pone orden como pastor. No creo que sea importancia. Pues me gusta el hecho de que Pedro lo democratice un poco más, ¿no? Si podemos decirlo así. Un poquito. Pero sí, yo pienso que es muy bonito cuando habla Pablo, esto es en 1 Corintios, del cuerpo, y las partes más débiles, entre comillas, del cuerpo son las que cuidas con más honra o con más delicadeza. Entonces, esos dones que, como tú dices, pueden ponerse por debajo porque no parecen tan glamurosos, Pablo dice, no, esos son incluso los que más hay que cuidar, porque son una parte sensible, vulnerable de este cuerpo que somos. Y he aquí tu dosis de verdad de esta semana. Muy bien. Yo no tengo nada más que decir, Andrés. Posiblemente tampoco. Igual mejor que me calle. Bueno, callamos, pero sobre todo dejamos que sigas pensando en estos temas. Son temas que si tú sigues a Jesús te puede aportar muchísimo. Poner en práctica tu don, tanto a ti como a los que están a tu alrededor. Eso es. Yo animaría a la gente a orar al Espíritu Santo por saber cuál es mi don. Creo que todo el mundo tiene algún don. Si no lo sabes, ponte a servir en tu iglesia. Eso es. Hasta que digas, esto sí, seguro que no. Exacto. Y te des cuenta de lo que sí y de lo que no. Eso es. Como nosotros hablando. Muy bien, Andrés. Pues nada. Seguimos abriendo melones. Qué remedio. Pronto más. Gracias por estar atentos a lo que hacemos y comentad, por favor, y preguntadnos cosas. Dale a like, suscribiros, compartid con vuestras amigas. Un abrazo. No. ¿Cómo ha quedado? Bien. Más o menos. Creo que nos falta un poco de opinión de la audiencia. Puede ser. Les preguntamos aquí a estos a ver si tienen alguna pregunta. Sí. Vale, así de espontáneamente, queridos amigos que nos estáis ayudando a grabar el podcast, ¿alguna pregunta que haya surgido? Nuestra gente detrás de cámaras. ¿Tema dones espirituales? Sí. Dale, David. Yo con el tópico ese que habéis traído en la conversación, yo tengo una persona que puede tener un don, pero que no se lo están reconociendo en su iglesia, por ejemplo. Tengo un amigo. No hablo de mí particularmente, en serio. Pero Prosigue. Me salió pensar en una persona escuchando esto y diciéndote, Tim, Andrés, yo tengo el don de tal, pero a mí en mi iglesia no me dejan desarrollarlo. ¿De qué manera vosotros le responderíais a esta persona, mira, haz esto, haz lo otro, o desarróllalo bueno. Así o así? ¿Qué consejo en amistad daríais vosotros a esa persona? Bueno, yo soy de la opinión de que cualquier don, tú puedes empezar a desarrollarlo de una forma micro, ¿sabes? Una manera que igual no es, por ejemplo, yo qué sé, es que tengo el don de la enseñanza y no me ponen a predicar. Pues claro, y no has estudiado, no has realmente tenido la madurez todavía de hacerlo. Pero si tú tienes don de enseñanza, empieza a enseñarle a tu hermano pequeño, a esa persona, ¿no? Enseña a tu hermano pequeño, que será raro decirle, oye, te quiero enseñar algo de la Biblia, y que lo entienda. Empieza por eso. O sea, yo creo que el límite está cuando pensamos que tienes que servir de una forma concreta. Yo me enfocaría más, en el caso de tu amigo, guiño, guiño, en poner en práctica ese don que piensa tener de una forma muy humilde, muy llana, muy de uno a uno, quizá. No sé. Yo le diría, no tienes ese don. No es mentira. Tú le dirías, veo vanagloria en tus palabras. Eso es algo que hay que siempre tener en cuenta, la vanagloria, y hemos bromeado con ello, pero es un problema muy serio dentro de la iglesia. Yo creo, si tú sabes que este es un don espiritual que Dios te ha dado, no se te está reconociendo en tu iglesia, porque no lo pongas al servicio de la iglesia no quiere decir que no puedas continuar desarrollándolo. Desarróllalo en la medida en lo que puedas, en lo privado. Si tu don es la enseñanza, aprende a enseñar, aprende nuevas técnicas, aprende qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, empápate de la Biblia. Siempre hay cosas que puedes desarrollar. ¿Lo estés poniendo en práctica o no lo estés poniendo en práctica? Yo estoy constantemente escuchando podcasts, leyendo libros, leyendo la palabra, no únicamente porque quiero dar, también lo hago para mi nutrición personal, ¿no? Pero igual estoy leyendo 1 Pedro y mañana acabo el devocional, lo hago de Juan. O sea, pero no dejas de nutrirte y desarrollarlo en lo privado. Buena pregunta. ¿Sí? ¿Más preguntitas? No lo tengo formulada. Mejor. Creo que ha sido muy
muy bueno al punto de, si no sabes muy bien tu don, ponte a servir, ¿no? Pero muchas veces la persona o un amigo dice, se pone la mirada en cuál es el llamado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué relación podría tener ese don con la búsqueda del llamado, ¿no? O lo que Dios está llamándote a servir. No sé cómo... Sí. La relación entre el llamado y el don, ¿no? Eso sí, como claro, la relación. Claro. Yo creo que están muy conectados, porque un llamado entiendo que es cuando tú sientes que Dios te está enviando a una necesidad concreta, que es que no te puedes estar quieto. Quieres servir en eso, quieres ayudar en eso, sientes que es el propósito de tu vida. Y los dones son la capacitación para eso. Entonces creo que tienen que coincidir. Para mí coincide, primero es el llamado. Y cuando una vez yo he sentido el llamado, luego he sentido que Dios me capacitaba concretamente para hacer eso, en mi experiencia. Entonces tiene que haber ese elemento. Yo diría lo contrario. Es verdad. Para mí primero es el servicio y luego el llamado. Y creo, sin ser muy fuerte, creo que hay el problema de decir, no, necesito mi llamado para volverme a servir, es que la gente no busca su llamado, la gente no entiende lo que es un llamado y por eso no sirven. Ponte a servir y ya llegará tu llamado. No tengas prisa. Tú crece, sirve a la iglesia, edifica, y cuando Dios te llame a hacer algo en específico, adelante, vete para ello. Ya tienes curtido, ya tienes currículum y sabes cómo hacer cosas, cómo no hacer ciertas cosas. Entiendo, ¿en qué momento entiendo la perspectiva, entiendes el don? Porque no he dicho servicio, he dicho don. ¿Sabes? Sí, pero el problema de decir, necesito un llamado para saber cuál es mi don. No, tu don tal vez sea el de la enseñanza, tu llamado tal vez sea irte a Perú a enseñar. Ya. Bueno, yo lo diría un poco diferente. Yo estoy de acuerdo con ponerte a servir, ¿no? Pero creo que en ese proceso es que tú recibes un llamado, pero que el don espiritual como tal probablemente también lo vas descubriendo junto con ese llamado. Puede ser. Yo no sabía que mi llamado iba a ser venir a España a servir. Pero no me limitó a servir en lo que estaba haciendo. Tu llamado no era venir a servir a España, tu llamado era cuidar de personas y lo estabas haciendo en Estados Unidos ya. Esa es la parte que yo veo en ti, desde los 14, 15 años, tío. Por eso, o sea, igual tenemos que definir más llamado. Yo creo que tu llamado a ser misionero lo tenías cuando fuiste a África, a los 14 años, y tú sabías que había... Por eso ahí, contradigo, tenías un llamado, pero no sabías de qué forma se iba a dar. Entonces estamos definiendo diferente que el cómo es el llamado. Entonces, no sé cuál es tu pregunta, Samu. Si el llamado te refieres a en este lugar concreto o más el qué hacer o cómo servir. Ya, no te limites a entender por completo tu llamado para poner a desarrollo tu don. Eso, totalmente. Sí, pero tenemos, creo que a esa tendencia... Ha dicho pero. Entonces, amigo David, creo que está esa tendencia en focalizar más ese punto, ¿no? En algo en concreto que el desarrollo, ¿no? De ese durante ese proceso. Muy buena pregunta, a mi gusto. Sí. Por fin, gracia y verdad en acción. Tenemos que hablar de llamado algún día. Hablar de llamado. Muy bien. Buenas preguntas. Mandadnos más si tenéis algunas, comentadlo y Timo responderá. Gracias. Venga, chao.